unas semanas compartía con vosotros un vídeo sobre qué hacer en Gijón si solamente tienes un día para visitar la ciudad. Os prometí una segunda parte y me la habéis pedido, así que pensé, ¿qué puedo contarles para no repetir la misma fórmula y enseñar lugares sin más? Y he decidido contaros la ciudad y algunas de sus calles, algunos de sus monumentos y algunos de sus lugares más emblemáticos a través de unas historias que pocos conocemos. A veces caminamos por la ciudad, recorremos sus calles y pasamos por lugares en los que no sabemos qué ocurrió hace 50, 100, 150 años, y cuando lo conocemos o nos enteramos nos sorprendemos y lo miramos con otros ojos, porque parece que el lugar ha cambiado, que se ha revestido de una aura distinta. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a conocer 10 lugares de Gijón muy especiales, lugares que a los de Gijón nos encantan y a los de fuera os gustará conocer, y además os voy a contar sus historias. Os voy a contar qué ocurrió, por qué están ahí y cómo han llegado hasta el día de hoy, si siguen teniendo la misma función, ha cambiado e incluso algún lugar ha desaparecido, pero todavía se puede rastrear en lo que hoy podemos ver y pasear en Gijón. Así que comenzamos. Y es que este es uno de esos lugares por los que pasamos continuamente y en los que nunca nos paramos a pensar. ¿Por qué este edificio ha resistido y otros mercados de los que había en la ciudad no? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Y por qué todavía a día de hoy lo seguimos utilizando como el primer día? La ciudad crecía, pero el ayuntamiento no tenía suficiente capital como para crear tantos mercados como eran necesarios en la ciudad en aquel entonces. ¿Y qué se hizo para construir este mercado? El ayuntamiento tenía dificultades económicas para comprar los terrenos y construirlo, así que en 1897 se creó una sociedad anónima privada. Se encargó de comprar los terrenos, levantarlo y después también de explotarlo. El mercado se inauguró el 7 de mayo de 1899 y a día de hoy es el único superviviente de los mercados gijoneses construidos en el siglo XIX. Donde hoy vemos el mercado había una fundición, la fundición de Cifuentes, Tolt y compañía. Cuando Gijón comenzó a crecer vertiginosamente con la industrialización, aquella ciudad necesitaba también una manera de abastecer a esa población cada vez mayor. Y este edificio habla también de aquella nueva ciudad. El hierro se fabricó en Mieres, grandes ventanales, luz, ventilación y un mercado que tenía capacidad para unas 2000 personas. Esta arquitectura moderna también tenía mucha preocupación por la higiene, los espacios eran muy amplios y tenían muchísima luz natural. Como veis, en los bajos del Mercado del Sur de Gijón, que es el único mercado que conservamos, tenemos tiendas de lo más random. Hay tiendas donde puedes poner una carcasa al móvil o comprarte unas zapatillas para hacer deporte, y el mercado dentro no tiene restauración, a diferencia de otros mercados, por ejemplo, madrileños o incluso el mercado de la Boquería en Barcelona, un mercado antiguo, pero que añade restauración, donde puedes probar productos, puedes comer, tapear, también en muchos de los mercados de Madrid. En este mercado simplemente se conserva la tradición de venir a hacer la compra y, sobre todo, si venís desde fuera y os apetece llevaros producto asturiano, aquí los podéis encontrar realmente buenos. Fijaos en todo este Gijón que está construido alrededor del Mercado del Sur. Esto y la actual Plaza del 6 de Agosto, donde nos encontramos la estatua de Jovellanos, antiguamente se llamaba Plazuela del Infante o Puerta de la Villa, y aquí terminaba la carretera que venía de Oviedo y comenzaba la ciudad propiamente dicha. Desde 1782 hubo aquí una puerta monumental, el Arco del Infante, levantado a instancias de Jovellanos. Atravesándolo se entraba hacia la calle Corrida y el arco permaneció hasta 1886.
Mercado se sigue llamando Mercado del Sur. Hoy nos parece un poco absurdo porque estamos en pleno centro de Gijón, pero entonces esto era realmente el sur de Gijón. Alrededor estaban terrenos que habían quedado libres tras el derribo de la muralla carlista y desde aquí hacia afuera comenzaban caminos y terrenos mucho menos urbanizados. Una publicación del propio ayuntamiento explica precisamente que el nombre conserva el recuerdo de cuando esta zona constituía el extremo sur de la villa. Es decir, aquí empezaba Gijón y a partir de aquí no había nada. Hoy cuesta imaginar que en una zona tan tranquila como esta estuvo en el siglo XIX una de las zonas industriales más importantes de Asturias. Vidrio, técnica y artesanía europea que dejó mucha más impronta en la ciudad de la que nos podemos creer. Esta calle lleva el nombre de Alfredo Truán y no es casualidad. Aquí estuvo la antigua fábrica de vidrios La Industria, fundada en Gijón en 1844 y vinculada a una familia de origen suizo, los Truán. Fue una de las grandes fábricas de vidrio de España en aquel momento, tanto por la cantidad como por la variedad de piezas que producía. A finales del siglo XIX trabajaban aquí centenares de personas y se fabricaban desde botellas y objetos de uso cotidiano hasta vidrio artístico de una calidad extraordinaria. Y en esta zona, en el puro centro de Gijón, donde se levantan enormes edificios, un antiguo hotel, ahora en desuso, edificios como este antiguo edificio de Hacienda, se encontraba la industria de la familia Truán. El ayuntamiento decidió dar a esta calle el nombre del director y del dueño de aquella fábrica, el lugar donde estaba el antiguo complejo, que además contaba con una zona muy especial, lo que se conocía como el Callejón de los Franceses, un lugar en el que se levantaban viviendas destinadas a ingenieros franceses que trabajaban aquí, precisamente. Alfredo Truán fue uno de esos personajes extraordinariamente completos que aparecen en el siglo XIX, un hombre culto, cosmopolita y curioso. La familia Truán no fue solamente importante por su fábrica, sino que Alfredo Truán, nacido en Suiza, se había formado en fotografía y litografía y es el autor de algunas de las imágenes más antiguas de Gijón que coinciden exactamente con la visita que hizo a la ciudad la reina Isabel II. Nos encontramos ahora en uno de los lugares más reconocibles de Gijón, la Escalerona. Me gusta muchísimo la Escalerona, me gusta muchísimo su historia, conocer todos los avatares que ha vivido y que
100 años después siga funcionando exactamente para aquello para lo que fue construida, bajar a la playa por la zona más transitada por los bañistas de Gijón, y que 100 años después, los que ahora vivimos en esta ciudad, sigamos diciendo aquello de quedamos en la Escalerona. Cuando solo tenía un año, en 1934, vivió la Revolución de Octubre, con fuerzas parapetadas sobre la propia estructura. Después llegó la Guerra Civil y con la arena de la playa se llenaban sacos y se colocaban sobre la Escalerona para defender la zona. Un proyectil disparado desde el crucero España impactó solamente a 5 metros de la Escalerona. La verdad es que la avería, como decimos en Asturias, fue gorda, pero la Escalerona sobrevivió. El nombre de la Escalerona no es el nombre que le viene dado a este gran monumento de Gijón. Su nombre es Escalera Monumental de Acceso a la Playa de San Lorenzo. Como veis, es un nombre muchísimo menos prosaico, pero como ya os he contado en el vídeo anterior sobre Gijón, nos gusta utilizar diminutivos y aumentativos para referirnos a lugares de la ciudad o incluso a personajes. Así que Escalerona fue el nombre que los gijoneses le dieron desde el principio. Una escalera muy grande. Si queremos entender cómo Gijón pasó de ser una villa marítima a convertirse en una gran ciudad industrial, tenemos que hablar necesariamente del ferrocarril. Este fue durante más de 100 años la Estación del Norte, una de las grandes puertas de entrada y salida de Gijón, y por estas vías no viajaron solamente personas, viajó carbón, mercancías, trabajadores y en buena medida la propia transformación de la ciudad.
Pero detrás de estas locomotoras también está la historia de miles de personas. El ferrocarril permitió desplazarse para trabajar, estudiar, emigrar o regresar. Durante generaciones, una estación fue también un lugar de despedidas y de reencuentros. Y quizá por eso los trenes antiguos producen algo que no producen otras máquinas. Inevitablemente pensamos en las personas que viajaron dentro. El carbón llegaba hasta el puerto. Lo tenemos aquí al ladito, os lo voy a enseñar en un momento. Y se construyeron unos mecanismos por los cuales se podía descargar directamente el carbón del vagón en el puerto. Así que el tren, los vagones, las vías y el puerto formaba todo parte de una misma maquinaria industrial. Eso explica por qué Gijón creció de una manera tan sumamente rápida y desorbitada a lo largo del siglo XIX. La orografía de este territorio tan montañoso hacía que todo fuese lento y carísimo. La línea del ferrocarril de Langreo, una de las primeras líneas ferroviarias de España, no se utilizaba para transportar turistas, sino para conseguir que Asturias se convirtiese en un lugar donde se estaba haciendo una verdadera revolución industrial. Lo que me gusta de este museo es que no están colocadas las piezas, las máquinas, los vagones en un lugar donde no tiene nada que ver con lo que se está mostrando. Esta es la antigua estación y aquí ocurrió todo. En el momento álgido de la estación, en estos terrenos de alrededor se levantaron fábricas, se levantaron hornos, se levantaron lugares en los que trabajaban y vivían obreros. Esta era una zona que bullía de actividad, era un Gijón muy diferente y era un Gijón que vivía uno de sus momentos más brillantes. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Y este lugar en el que estoy ahora es una auténtica maravilla. Me encuentro dentro de uno de los vagones del antiguo tranvía de Gijón que empezó a funcionar en 1890. Al principio funcionaban tirados por mulas y después empezaron a electrificarse. Es increíble estar sentada en algo que hoy en día es un objeto de museo, pero que antiguamente era, pues, para la gente el medio de transporte, como para nosotros el autobús o el Uber. The open sky, oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest.
Acabamos de ver una de las caras más visibles de la industrialización, los trenes, las máquinas, el carbón, las mercancías, todo eso que permitió que Gijón creciera y se transformara a una velocidad extraordinaria. Pero aquella transformación tuvo también una cara mucho más íntima y doméstica, la de las personas que hacían funcionar esas máquinas y que necesitaban un lugar donde vivir. Y para conocer esa otra cara de la industrialización vamos a entrar en uno de los lugares más sorprendentes que se conservan en Gijón, la ciudadela de Celestino Solar. Esto que estamos viendo es lo que desde fuera resulta absolutamente invisible. En Gijón hubo más de 200 ciudadelas. Esta es la única que se conserva. Eran muchas viviendas obreras dentro de manzanas, protegidas por fuera de manera que no se podía ver hacia adentro. Eran lugares humildes, lugares creados y pensados para trabajadores, espacios pequeños, familias numerosas y unas condiciones de salubridad que estaban bastante lejos de las actuales. Muchas de estas viviendas tenían apenas un par de habitaciones, poca ventilación y servicios que, como os decía, eran compartidos. Pero esto no era excepcional ni marginal. Durante décadas fue la casa de una parte importante de la población trabajadora de Gijón. Lo que más me interesa de las ciudadelas es que nos obligan a mirar la industrialización desde abajo. Hemos visto locomotoras, fábricas, empresarios y grandes avances técnicos, pero la industrialización también fue esto, personas viviendo cerca de sus lugares de trabajo, con salarios modestos y en una ciudad que crecía mucho más deprisa de lo que era capaz de alojarlas. Las ciudadelas fueron uno de los modelos de vivienda urbana colectiva más populares en Europa en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Se trataba de pequeñas casitas de aproximadamente unos 30 metros con servicios comunes, como los retretes, los baños, que se colocaban generalmente en los patios y se utilizaban de manera comunitaria. Lo que también ocurría es que no tenían fachada a la calle, es decir, quedaban cerradas y nadie sabía desde fuera lo que estaba ocurriendo aquí dentro. Fijaos que estoy dentro de una casa donde está la exposición permanente y fijaos en uno de los cuartos con el suelo original, una de las habitaciones absolutamente mínima,
Si yo me tumbo y hago con los pies de un lado a otro, debe tener aproximadamente 1,70 m, unos espacios muy, muy pequeños con los solados originales, que son muy bonitos de ver. Mirad qué bonitos. Jornaleros, albañiles, obreros de pequeños talleres, artesanos. Salarios escasos que apenas bastaban para asegurar a sus familias un techo en la ciudadela. Las mujeres se empleaban al servicio de las clases medias. Sirvientas, lavanderas, asistentas. Nada sobraba, y casi todo se invertía en pagar la renta de una vivienda estrecha y en precarias condiciones de salubridad. Durante aproximadamente un siglo hubo gente viviendo aquí. La última etapa habitada terminó en 1980. Y hoy, cuando volvemos a salir a la calle Capua, resulta casi increíble pensar que detrás de una calle que conocemos perfectamente se escondía todo este pequeño mundo. ¿Sabíais que hubo un tiempo en el que por este lugar pasaban ballenas capturadas frente a la costa de Gijón? Cuesta imaginarlo hoy, pero durante siglos esta fue una villa marinera y también ballenera. La cuesta que lleva a Cima de Villa y a la que los de Gijón llamamos Cuesta del Cholo se ha llamado siempre Tránsito de las Ballenas. A veces una ciudad conserva su historia de la manera más sencilla, con el nombre de una calle. Y esta calle nos recuerda que hubo otro Gijón marinero y ballenero mucho antes del Gijón industrial. El nombre no es decorativo, este es el tránsito de las ballenas y conserva la memoria de una actividad que formó parte de la economía de la ciudad durante siglos. Los cetáceos capturados se traían hasta esta zona de Cima de Villa para su despiece. Y aquí existió incluso una casa de ballenas. La carne se consumía y la grasa era especialmente valiosa porque se transformaba en aceite, utilizado entre otras cosas para la iluminación. La última ballena cazada por balleneros gijoneses mediante el sistema tradicional está documentada en 1722. He llegado a la parte baja de la Cuesta del Cholo, del tránsito de las ballenas, y veo aquí que la ciudad de Gijón homenajea a Manolo Carrizo, uno de sus hijos. Cantautor, hombre polifacético, comprometido y adelantado a su tiempo. Este señor cantaba una canción que se llamaba Pescadores, que no os la puedo poner por motivos de derechos de autor. Pero buscad Pescadores, Manolo Carrizo y bueno, a ver si la aguantáis entera. Pescadores, aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu faena. Pescadores a la mar, ya me contaréis.
El 11 de septiembre de 1986, yo tenía 12 años y tengo que deciros que no me acuerdo, pero sí de las consecuencias que aquello tuvo durante muchos, muchos años. El frío día de enero había un temporal de mar tremendo y a 700 metros del Cerro de Santa Catalina encalló un granelero que se llamaba Castillo de Salas, que llevaba más de 100.000 toneladas de carbón y más de 1.300 toneladas de fuel y de todo tipo de elementos muy poco salubres para partirse en medio del mar. El temporal era fortísimo y el barco no consiguió soportarlo. Durante 4 días estuvieron intentando reflotarlo, pero ocurrió lo peor que podría haber ocurrido, que el barco se partió en dos. De décadas y décadas, cuando las mareas traían carbón a la costa y a la arena, siempre oíamos aquello de esto es carbón del Castillo de Salas. Todavía estamos sufriendo las consecuencias del vertido del Castillo de Salas. Pero años después se abrió una discusión científica bastante interesante. Un estudio del INCAR concluyó que la mayor parte del carbón de la playa no procedía del barco, sino probablemente de décadas de actividad portuaria y de manipulación de carbón cerca de la bahía. Una parte de aquella historia sigue además físicamente en Gijón. En la senda de Peñarrubia hay una escultura de Joaquín Rubio Camín que está realizada con restos del propio Castillo de Salas. Se llama exactamente así, Castillo de Salas, y fue instalada en 2003. Así que aquel naufragio terminó convertido también en memorial material de la ciudad. Entro en este momento en la calle Instituto. Y este edificio que os estoy mostrando, que tiene debajo un italiano llamado Zio Pig, que por cierto a mí me gusta mucho, es el número 13 de la calle Instituto del centro de Gijón. En este número se encontraba en 1923 la sucursal del Banco de España de Gijón. El edificio original ya no existe, pero fue aquí exactamente donde el 1 de septiembre de aquel año, de 1923, tuvo lugar uno de los atracos más célebres de la historia del anarquismo español. Eran poco más de las 9 de la mañana aquel día. Primero entró un hombre con la excusa de cambiar un billete. Poco después irrumpieron 6 o 7 hombres armados, algunos con una pistola en cada mano. Encañonaron a los empleados, los obligaron a tirarse al suelo y comenzaron a vaciar las ventanillas. Los atracadores formaban parte de los Solidarios, que era un grupo anarquista en el que estaba Buenaventura Durruti. Se llevaron más de 500.000 de pesetas. Eso era una fortuna para la época. De hecho, algunas fuentes dicen que podía haber sido incluso más. Hay un detalle que dice mucho de cómo ocurrió todo. Cuando intentaron llevarse un saco de monedas de plata de 5 pesetas, lo dejaron porque pesaba muchísimo. Ellos querían billetes. Lamentablemente, el asalto acabó de forma trágica. Al escuchar un disparo, el director del banco, que se llamaba Luis Azcárate, bajó desde su despacho, se enfrentó a uno de los atracadores y recibió un disparo que le atravesó la cara y el cuello y murió a los 5 días. Esto no fue simplemente un robo para enriquecerse. Los solidarios recurrían a lo que ellos llamaban expropiaciones para financiar su actividad. Parte del dinero de Gijón estaba destinado a ayudar a Francisco Ascaso y a otros compañeros detenidos también a financiar la compra de armas. Después del atraco huyeron por Gijón, subieron a un coche, escaparon hacia Oviedo. La persecución continuó allí y terminó con 9 tiroteos, muertos y detenciones. Durruti fue detenido junto a otros miembros del grupo. El banco desapareció, el edificio cambió y la ciudad siguió adelante. Pero aquí ocurrió hace poco más de un siglo un episodio que tuvo repercusión en toda España, apenas unos días antes del golpe de Estado de Primo de Rivera. Y esto es precisamente lo que me interesa de este recorrido, descubrir que una ciudad no está hecha solo de monumentos, también está hecha de historias que permanecen escondidas detrás de direcciones aparentemente corrientes. Esta es la Plaza de Toros del Bibio. Y más allá de que nos gusten o no los toros, es uno de los edificios más interesantes del Gijón de finales del siglo XIX.
La primera piedra se colocó un 2 de enero de 1888 y se inauguró el 12 de agosto. La levantaron en solamente 8 meses y tenía capacidad para 10.500 espectadores, una barbaridad para aquel Gijón. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of... El proyecto es del arquitecto Ignacio de Velasco y fijaos en la arquitectura neomudéjar, un estilo que se puso enormemente de moda en España en el siglo XIX y que recuperaba elementos de la tradición islámica peninsular. De ahí todo este juego de ladrillo, los arcos y la decoración geométrica que estamos viendo. Pero el Bibio tiene una historia bastante más dura. En el año 1937, después de la caída de Gijón, tras la guerra civil, la plaza fue ocupada por las tropas franquistas como campo de prisioneros. Terminó muy deteriorada e incluso se pensó en derribarla y en 1941 volvió a abrir tras una intensa reconstrucción. Hay documentación que sitúa en la plaza a presos al menos hasta 1939. Presos que escuchaban disparos en la noche, disparos nocturnos que correspondían a ejecuciones y que los presos escuchaban desde aquí dentro. En muchas ocasiones se estaban produciendo en otros lugares de la ciudad. La plaza funcionó como un lugar de clasificación de prisioneros y de tránsito a otras cárceles, por ejemplo, como la del Coto en Gijón. Resulta difícil hacer coincidir esa idea de un lugar de ejecuciones, de un lugar de miedo, de incertidumbre, con lo que ocurrió después. Volvió a recuperarse como plaza de toros y por aquí no solamente han pasado toreros. Por aquí han pasado Bryan Adams, Stray Cats, Extremoduro, David Bisbal, Joaquín Sabina, Los Secretos, Ilegales. El Bibio ha sido plaza de toros, cárcel, campo de concentración, espacio de conciertos y también de exposiciones culturales. Pocos edificios en Gijón han tenido tantas vidas. A unos 10 minutos caminando desde la Plaza de Toros del Bibio encontramos el Parque de Isabel la Católica, el pulmón verde que nos lleva directamente a nuestro siguiente destino. Fue proyectado en 1941 y es la zona verde más grande de la ciudad. Y en ella encontramos la Rosaleda de rosas francesas, que es donde viven los pavos reales, algo que todos los niños de Gijón veníamos a disfrutar cuando éramos pequeños, y también esos bancos de hierro fundido de los años 20, un amplio programa escultórico y un lugar tranquilo y muy, muy fresco. No está aquí porque Isabel tuviese una relación importante o directa o especial con Gijón, sino porque el parque ya llevaba su nombre y en los años 60 decidieron que, ya que la reina había dado nombre al parque, pues le iban a poner una escultura. El propio ayuntamiento la incluye junto a otras como Maternidad de Marina Maya o los monumentos a Fleming, a Piñole y a Evaristo Valle.
En esta zona, que seguro os parece tranquila y maravillosa, porque lo es, encontramos la última historia que os voy a contar hoy. Quiero terminar este recorrido por Gijón aquí en el Molinón. La vamos a encontrar en cuanto los árboles se despejen un poquito. Este estadio, que para los de Gijón forma casi parte del paisaje cotidiano de la ciudad, tiene una historia que va bastante más allá del fútbol, y por eso me he acercado hasta aquí, para mostrarosla y contárosla. La primera referencia documental conocida de un partido jugado en este campo aparece en el diario El Comercio el 20 de mayo de 1908. Esa fecha permite que consideremos el Molinón como el campo más antiguo del fútbol profesional español. Seguramente se jugaba aquí antes, pero en 1908 es la primera fecha que podemos documentar con rigor. El nombre también tiene una explicación muy sencilla. El Molinón no se llama así por el Sporting ni por ninguna figura del fútbol. Muy cerca de aquí existía un gran molino, un viejo molino hidráulico, que acabó dando nombre primero al lugar y después al estadio. De hecho, el propio Sporting recuerda que aquel molino se encontraba aproximadamente en la zona donde hoy está el Parador, que pertenece esa zona al Parque de Isabel la Católica, justamente aquí al lado. Que haya un molino hidráulico necesitamos agua, y aquí tenemos el río de Gijón. El río Piles, nunca ejemplo de nada. Un río, en fin. Con el paso del tiempo este campo acabaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de Gijón y por supuesto en la casa del Sporting, pero además ha sido escenario de acontecimientos que forman parte de la historia internacional del fútbol. Si os ha gustado y si queréis seguir viajando conmigo de este modo, podéis suscribiros al canal.